Hechos, capítulo 18. Amén. Bien, hemos estado viendo el versículo 1, 2, 3, el 4. Ahora vamos a estar viendo parte del versículo 5, que la última vez no alcancé a terminarlo, y quizás alcancemos a ver también el versículo 6. Estamos viendo a Pablo que se encuentra en Corintio. Pablo en Corintio. Y cómo se va ahí a predicar el Evangelio y cómo se va a establecer una iglesia. Y cómo fue recibido y cómo se encontró y quién eran los corintios. Habíamos hecho una pequeña, muy breve introducción acerca de los corintios, que eran hombres muy idólatras, eran hombres dados a la borrachera, hombres que eran adúlteros, hombres que practicaban la fornicación con estas sacerdotisas que habían ahí, que de hecho eran conocidos como, los marineros le decían, vamos a corintizar, que esa palabra significa vamos a tener relaciones sexuales libremente. Bien, en el versículo 4 que habíamos visto, ahí decía, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y este era el apóstol Pablo. Este era el apóstol Pablo que una vez a la semana, el primer día de la semana, el día sábado, en la sinagoga, él iba a discutir y persuadir. Habíamos dicho que discutir es pensar diferente de otra persona y luego llevarlo al hecho de la práctica de hablar, discutir ahí. Persuadir era hacer que una persona pensara igual que tú. Y esto es lo que está intentando hacer el apóstol Pablo ahí en esa sinagoga. Lo está intentando hacer con dos grupos, con judíos y griegos. Judíos y griegos. Luego estaba el versículo 5, donde nos decía, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Entonces tenemos aquí ya una parte que no se explica bien, donde hay muchas cosas que pasaron. Muchísimas cosas que le había hablado anteriormente cuando me tocó predicar el mes pasado, si es que no me equivoco, de que ese viaje que están realizando, la primera ciudad de Macedonia es Filipos. De Filipos ahí teníamos al apóstol Pablo con Silas, con Timoteo cuando llegaron. Y lo que teníamos ahí que fue que al apóstol Pablo le dieron azote, lo azotaron públicamente junto con Silas con una vara y lo pusieron en la cárcel de más a fondo, donde es la más húmeda, la más hedionda, la que se pasa más frío, donde la orina pasa hacia abajo, en la última cárcel. Y ahí Pablo se pone a cantar, a adorar al Señor, hay un terremoto, el carcelero se quiere matar, ya que la pena es una pena de muerte, que se le escapen los presos, y resulta que Pablo le dice, no hagas tal cosa. El hombre se arrodilla, le dice, ¿qué he de hacer para poder ser salvo? Y ahí el apóstol Pablo le dice, repite conmigo la siguiente oración. No le dice eso, le dice que se arrepienta, que se arrepienta y que se bautice. Y el hombre lo llevó a su casa y Pablo le dice, cree tú y serás salvo tú, tu casa. Y se salvaron todos los familiares de él, todos fueron bautizados. El apóstol Pablo estaba preso, y de ahí ¿qué tiene que hacer el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? Tiene que volver a la casa. No se puede ir. Tiene que volver a estar preso. Tiene que seguir cumpliendo esa condena. Porque si el apóstol Pablo se va, a ese hombre lo van a matarlo. Amén. Y lo que yo creo es que esa es la iglesia de Filipo. Estaba en la casa de ese carcelero, de ese hombre. Esa es la iglesia de Filipo. Estaba en esa casa, en ese hogar. Y yo creo que esa familia fue la que empezó a enviar ofrendas, ayuda al apóstol Pablo, porque después Pablo va a recorrer 160 más o menos kilómetros, como de aquí a San Antonio y un poco más, con la espalda totalmente lacerada, junto con Silas, para llegar a Tesalónica y predicar el Evangelio allá. Y allá, ¿quién lo ayudó? La iglesia de Filipos. Y allá va a ser perseguido, va a huir, se va a ir a Berea, de Berea va a seguir siendo perseguido, se va a ir luego a Atenas. En Atenas se va a separar de Timoteo, Timoteo se va a Tesalónica, porque en Tesalónica la iglesia está siendo perseguida. Silas va a bajar más todavía, se va a ir a Filipos a buscar la ofrenda
Y luego, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Pablo después se va de Atenas, se va a Corintio. Y ahí es donde llega, y está el versículo aquí 5, y cuando Silas y Timoteo llegaron. Y aquí llegan, y ahí hay todo un tema, porque separarse, el apóstol Pablo que se separe de Timoteo, eso es terrible para él. Él debió haber llorado, debieron haber habido lágrimas por esa separación. Y ahí se produce una separación. Que Silas haya tenido que bajar tanto hasta Filipos, eso era peligroso, porque lo andaban buscando para lincharlos. Que el joven Timoteo, que había sido un joven de 19 años, vaya a una iglesia él solo, a una iglesia que está siendo perseguida, que está siendo atribulada, y que él tenga que ir a fortalecer, eso era algo digno de imitar. Un joven. Hoy día nadie enviaría a un joven, uno enviaría a un adulto, a un pastor, a un anciano, pero no a un joven, a una iglesia que está siendo perseguida. Y luego vemos a Pablo que está en Corintio y está solo, tiene pena, tiene tristeza, le ha ido re mal. No están sus compañeros de milicia, pero Dios lo fortalece con el matrimonio de Aquila y Priscila. Y después de todo esto llegan estos dos misioneros, el joven y el adulto, el joven Timoteo, el temeroso de Dios, el que honra a Dios, y llega también Silas en este segundo viaje misionero y se unen con Pablo. ¿Y qué es lo que nos decía el texto bíblico? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. También habíamos dicho el por qué ahora Pablo está entregado por completo a la predicación. En el versículo anterior dice que era una pura vez a la semana. Luego en este versículo dice que es todos los días. ¿Y por qué se entregó todos los días a la predicación? Porque le ayudaron económicamente a la iglesia de Filipo. Y antes, cuando no recibió ninguna ayuda, les dijo a los corintios que esa era su gloria, que él trabajó y a ninguno de ellos les fue carga. Trabajaba con Priscila y Aquila haciendo tiendas. Y dijo que era un trabajo fatigoso. Fatigoso significa con falta de respiración, cuando alguien sale a correr y le cuesta respirar. Fatiga, cansancio. Por lo tanto, pudieron haber sido manos llenas de callos de ese hombre, haciendo telas, haciendo carpas. Y después que llega, ¿qué es lo que hace? Se pone a descansar, no, todos los días trabajando en la predicación ahí en Corintio. Y viene la parte de acá donde nos dice el versículo 5, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esta es la parte que vamos a ver, testificando que Jesús era el Cristo. Bien, la palabra testificar, el apóstol Pablo aquí, testificar, es una palabra que significa testificar solemnemente. Es solemnemente, testificar solemnemente. Y la palabra testificar viene del latín, es una palabra que se compone de dos, de testi, de testigo, de alguien que ha visto, y de facer, de hacer. Por eso es que cuando uno necesita testigo, le dice, pero ¿tú viste aquello que sucedió? Sí, yo lo vi, y yo doy testimonio que lo vi. Y Pablo aquí dice que él está testificando el hombre está. Él está diciendo, yo vi aquello, yo estuve presente. Y dice que es algo solemne, testificando solemnemente. Esa palabra ahí, testificando solemnemente, la palabra solemne significa algo, cuando algo es santo, no en el sentido de apartado, sino cuando algo tú dices, esto tiene que ser digno. Tú dices, vamos a hacer la cena del Señor. Tú no traes cualquier taza, porque dice, esto es algo solemne, esto es algo sagrado. Entonces tú traes una copa, tú no traes cualquier plato para poner el pan, tú traes un plato digno. Entonces, solemnidad tiene que ver con hacer algo con dedicación, hacer algo con rigurosidad, hacer algo pero bien, solemne, hacer las cosas bien, no las cosas lote, ni mucho menos predicando al deseo, al tonteo. Lo que está haciendo el apóstol Pablo está predicando del Señor Jesucristo, y él está diciendo aquí
yo vi al Señor Jesús. Porque Él dice, yo estoy testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. De una forma solemne lo está haciendo el apóstol Pablo, testificando, persona que ha visto tal hecho, testificar, yo lo vi, yo soy testigo y yo lo vi. Y el apóstol Pablo dice, yo soy testigo de que Jesús es el Cristo. Amén. Él es testigo, dice, ¿cuándo pudo haber sido testigo? Si este hombre perseguía a la iglesia y mataba y asesinaba a todos aquellos que eran cristianos. ¿A cuántos hombres los sacó arrastra de su cabeza tomados del pelo? ¿A cuántos niños los vio gritando y llorando porque se llevaban a sus padres? Este hombre dice, yo fui testigo del Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue testigo? Cuando iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia. El Señor se le aparece y dice, yo soy testigo que Jesús es el Cristo. Yo soy testigo de esto, que el Señor es el Cristo. Ustedes saben lo que significa para un judío que tú le digas que tal persona es el Cristo. En el griego es Cristo, en el hebreo es Mesías. Ustedes saben lo que significa que le digan que este es el Cristo. Hay una pregunta que un judío podría haberle hecho al apóstol Pablo, según la enseñanza de los profetas menores, mayores, la ley mosaica, los salmos, todo. Si Jesús, como dices tú, es el Cristo, el Mesías, ¿por qué no se instauró el reino? Si Él es el Cristo. Esa pregunta la responde el libro de Mateo. Si este es el Mesías, si este es el Cristo, bueno, ¿qué pasa con el reino? Porque está predicado, proclamado, tanto en los profetas mayores, en los profetas menores, en todos lados. Y es como decía el hermano, para que el reino se instale, tenían que primero aceptar al rey, que iba a instaurar ese reino. Y a ese rey lo rechazaron, no lo aceptaron. Por eso es que no se estableció el reino. El Señor Jesucristo les dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Mas no quisiste. De cierto os digo. Ahí es amén, amén, amén. En el griego es amén y se lee de cierto. Amén, amén os digo. No me verás hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es por eso que no se instaló el reino. Es por eso que el pueblo de Israel no fue libertado, tanto físicamente del imperio romano, como también espiritualmente del pecado. Porque para que el reino se instaure ahí, tenían que arrepentirse y recibir a aquel que venía a través del Señor, del Dios Todopoderoso. Y estos dicen que no. Esto van a decirle al apóstol Pablo, eso es mentira. Jesús no es el Cristo. Él no es el enviado por Dios. Él no es el que nos va a libertar. Ese no es. El apóstol Pablo les da testimonio que este es. Testifica diciendo, yo lo vi, este es el Cristo. Yo he visto que este, al cual yo les estoy anunciando a ustedes, este es el Cristo, este es el que va a restaurar el reino, este es el reino milenial que nos ha sido prometido. Aquí se van a cumplir todos los pactos, aquí se va a cumplir el pacto davídico, el hijo de David. Es el reino eterno que se le promete, que Jesús es de la descendencia de David. El pacto abrámico se va a cumplir. Aquí se van a cumplir todos los pactos que están pendientes para el pueblo de Israel. Y aquellos judíos le están diciendo, no, eso es mentira, ese no es el Cristo. Ese no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Y el apóstol Pablo dice, pero si yo lo vi, soy testigo que yo lo vi, ¿quién es? Y el apóstol Pablo, para ser testigo y decirle a esos judíos que lo vio, este hombre tuvo que haber citado las Escrituras, porque discutía y persuadía con los judíos. Eso debió haber sido una discusión tremenda. Y luego nos dice que todos los días predicaba a los judíos. Y ahí hay una diferencia, si es que la notaron.
¿Y cuál es la diferencia? Que en el versículo 4, ¿qué es lo que dice? Que discutía y persuadía a judíos y a griegos. El versículo 5 ya no dice eso. El versículo 5 dice de que testificaba, ya no persuadía ni discutía, sino que testificaba de primera mano. Yo lo vi, que Jesús es el Cristo. ¿A quiénes? Solo a judíos, a los que estaban esperando la libertad, a los que estaban esperando salir de la esclavitud del Imperio Romano, a los que estaban esperando aquel que iba a salir de Dios, aquel que iba a instaurar el reino milenial, donde se iban a cumplir todos los pactos y las promesas. Les predica ahora a los judíos, no a los griegos. Todos los días le predica. Yo soy testigo. Y la aplicación que yo hago aquí, de esta parte, es la siguiente. Pablo dice, yo soy testigo, no de Jehová. Él dice, soy testigo, yo lo vi. ¿Cuántos de nosotros somos testigos del milagro que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros testificamos de que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación? ¿Cuántos de nosotros hacemos tal cosa? Hacer esto, testificar que Jesús es el Cristo, en estos tiempos, muchas veces te va a llevar a discusiones. Te van a tratar de loco, de tonto, se van a reír, se van a mofar y te van a dejar de lado. Y te van a hablar mal de ti y van a murmurar. De que tú te dediques a predicar del Señor Jesucristo, aún dentro de tu familia puede haber disensiones. Porque testificar de Cristo no te une al mundo, te separa. Porque la gente te empieza a rechazar y la gente empieza a decir que tú eres fome, que tú no eres entretenido. Testificar de Cristo no es ser amigo del mundo, es todo lo contrario. El mundo te va a aborrecer. Esta es la parte del versículo 5 donde está predicando aquí a los judíos. Algo que yo quiero decir acerca de los judíos. Los judíos aquí quizás pueden ser que se refiere a la tribu de Judá, como puede ser también en el sentido étnico, que no se refiere a la tribu que son pertenecientes a la tribu de Judá, sino de aquellos que guardan los mandamientos, los 613 mandamientos. Puede ser quizá que se refiera en esos dos sentidos. Pero algo que sí se puede decir, los judíos siempre, casi siempre, en todos lados, cada vez que el apóstol Pablo en su primero, segundo y tercer viaje misionero, siempre quisieron destruirlo. Siempre se le fueron en contra, siempre hablaron mal de él, intentaron matarlo, hasta que al final este hombre va a morir decapitado. Los judíos siempre se le fueron en contra, siendo que son de la misma nación, son compatriotas, siendo que son familiares de país en ese sentido. Él es de la tribu de Benjamín, israelita también, celoso de los mandamientos. Él da ahí un énfasis muy grande de quién es él, enseñado a los pies de Gamaliel. No había mejor maestro que Gamaliel. Y siempre fue perseguido por los judíos. Y no tan solamente el apóstol Pablo está siendo perseguido por los judíos, las iglesias empezaron a ser perseguidas por los judíos. La iglesia de Tesalonicense, cuando el apóstol Pablo les dice ahí, porque vosotros hermanos viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios que está en Judea, porque habéis sido perseguidos por vuestros propios compatriotas, al igual que las iglesias de Judea, al igual que los judíos mataron al Señor Jesucristo. Le va a decir el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 14 y 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsan y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Los judíos, hermanos, mataron al Señor Jesucristo. Y uno podría decir, ¿no fueron los romanos? No,
Fueron los judíos los que dijeron: mátale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros. Utilizaron manos impías para poder matar al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en su primera predicación, dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Señor Jesucristo, al cual vosotros crucificaste. Y crucificar ahí es matar, porque no te crucificaban para hacerte sufrir, sino para matarte de la peor forma. A este Señor, al cual vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor. Y Cristo es el Mesías, es el enviado por Dios, le dice el apóstol Pedro. Y esos judíos que escucharon ese mensaje le dijeron al apóstol Pablo: ¿qué hemos de hacer? Se arrepintieron. El apóstol Pablo dice: repitan conmigo la siguiente oración. No les dice eso. Le dice lo mismo que le dijo Pablo: arrepiéntanse y bautícese cada uno para perdón de pecado. La única manera de adquirir la salvación es arrepintiéndose del pecado y reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios y que yo soy un pecador y que yo le necesito. Es la única forma. Eso de que pasa adelante, repita conmigo la oración, ahora usted es salvo, eso es una falacia, eso es una mentira. Eso te están engañándote. Tuve una vez una oportunidad en una parte donde llamaban a varias: vengan que quiero orar por usted, venga que quiero orar por ti, quiero orar por ti, repitan conmigo la siguiente oración, ahora todos ustedes fueron salvos. Eso es mentira. La salvación no es por obras. Nadie puede darte la salvación a ti. Eso es falso. Para que tú seas salvo, tú tienes que arrepentirte, reconocer que tú eres un pecador y que necesitas al Señor Jesucristo. Esos judíos se arrepintieron. Y mientras una persona, sea joven, sea adulto, sea anciano, no se arrepienta de sus pecados y no reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese no es salvo. No importa que te hicieron pasar para adelante, que el anciano, que el pastor, que el diácono, que el maestro te dijo: repita conmigo la siguiente oración. No, usted no ha sido salvo. Porque la única manera de ser salvo es que tú te arrepientas. Arrepiéntete y bautízate, dice la Escritura. Amén. Y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, esta es la enseñanza de la Biblia, no hay otra más. Así que si a usted le dijeron pase para adelante y usted pasó y repitió una oración y usted dijo: ahora soy salvo, eso es mentira. Ha sido engañado. Usted no es salvo ahí. Yo fui salvo a los 17 años más o menos tenía yo. Y yo no repetí una oración con mi abuelita, ninguna. Mi abuelita me presentó la cruz de Cristo varios años, varios meses leyéndome el Salmo 22. ¿Qué fecha es hoy? 22. Hay que leer el Salmo 22, mi hijo. Y me leía el Salmo 22. Y cada vez que leía el Salmo 22 se ponía a llorar. Nunca entendí por qué lloraba. Y decía: ¿cómo puede estar tan loca mi abuelita? Porque yo era joven también, al igual que algunos de ustedes. ¿Cómo me puede llorar por alguien que no conoció? Decía yo. Pasó el tiempo y el Espíritu Santo quitó el velo. Y quien lloró en esa oportunidad no fue mi abuelita, fui yo. Y cuando dicen a veces que uno no siente nada cuando es salvo, bueno, yo sí sentí algo. Sentí dolor, pena, tristeza. Y bajé y me encerré en el baño y lloré y le pedí perdón al Señor por mis pecados. Luego pasó el tiempo y fui a una iglesia y me hicieron pasar para adelante y que repitiera la siguiente oración para poder ser salvo. Eso es falso. Yo ya había sido salvo. Porque ahí tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, eso es un quiebre en tu vida. Ese día jamás se te va a olvidar. Nunca. Se te puede olvidar era el día lunes, se te olvidó si era lunes, martes, miércoles, se te puede olvidar la hora, se te puede olvidar quizás el año, pero ese encuentro jamás se te olvida. Cuando Cristo te salió al encuentro y te recogió de la inmundicia, del pecado, y te trasladó al reino eterno, a un reino de luz, jamás se te va a olvidar. Nunca. Porque ese día fuiste salvo. Eternamente y para siempre. Jamás se te olvida. Y yo fui salvo ese día. Y el Espíritu Santo hizo la obra. Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿saben lo que están tratando de hacer? Que los judíos de esa sinagoga se salven. No tan solamente que se salven esos judíos, sino también griegos.
que todos puedan alcanzar la salvación. Y lo que está intentando hacer el apóstol Pablo cuando discute y persuade a estos hombres, cuando testifica que Jesús es el Cristo, quiere que todos puedan ser salvos de la condenación que viene a este mundo, de aquellos que no tienen al Señor Jesucristo en sus vidas, ya están condenados, porque hay una condenación y se van a perder eternamente. Y el apóstol Pablo allá está en la iglesia de Corintio, predicándoles a ellos que Jesús es el Cristo. Luego viene aquí el versículo 6. El versículo 6. El versículo 6 lo he dividido. A mi hermano le mandé una diapositiva, no se ve. Amén. Para hermano. Mandé unas diapositivas, parece que se podían ver. A mí me gusta con diapositivas, es más entretenido. El versículo 6, los judíos siempre rechazan al Señor Jesucristo. Amén. Siempre lo han rechazado. El apóstol Pablo va a decir a los corintios, le va a decir en 1 Corintios 1:23, le va a decirle ahí, ¿a dónde tengo el texto? Bueno, les dice algo así, si es que no me equivoco. Acá lo tengo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, piedra de tropiezo. Siempre lo han rechazado, esperando, obviamente, otro Mesías. Hay algunos judíos que sí se salvaron, pero son pocos los que se añadieron. Bien, el versículo 6 lo he dividido en 5 partes. El versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando. Parte 1 dice, sacudiendo los vestidos. Parte 2, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. 3, yo limpio. 4, y miré a los gentiles. 5. Lo he dividido en estas 5 partes, este versículo 6. El versículo 5 lo dividí en 3 y en esta lo he dividido en 5 partes, este versículo, para explicar parte por parte cada oración que está ahí. Cuando dice oponiéndose y blasfemando, oponiéndose y blasfemando, estuve viendo esas palabras y son palabras fuertes, no son palabras así como que uno no se opuso a que hicieran tal cosa. No, en nuestra gramática castellana quizá oponerse ahí es como no quiso, pero cuando aquí dice oponiéndose, esa palabra oponiéndose significa, esa palabra, ponerse en plan de batalla, en contra, frente a frente. La palabra es antitasomenón. Esa es la palabra en el griego, así se lee, antitasomenón. Y es ponerse en plan de batalla, en contra, frente a frente. No es cuando usted dice, no, se opusieron, no quisieron hacerlo, no. Estos judíos, cuando el apóstol Pablo le empieza a predicarle que Jesús es el Cristo, ¿saben lo que hicieron ellos? Se pusieron en plan de batalla, como que se van a una guerra, frente a frente, en forma de pelea, en forma de matar, de asesinar, una batalla, una guerra. Así se pusieron, en plan de batalla. La palabra oponerse ahí no es como tú y yo quizás podamos entenderla. Es diferente. En el griego esa palabra, antitosomenón, significa ponerse en plan de batalla, frente a frente. Luego está la palabra blasfemo, o blasfemando, que en el griego es blasfemeo. Esa palabra blasfemeo significa que injuriar, decir cosas falsas. Es una palabra gravísima, injuriosa, blasfemar. Ahí yo lo había puesto igual, blasfemo, blasfemontón, así se lee. Ahí dice palabra gravemente injuriosa, ofender a alguien con insultos, difamar, decir cosas en público negativas, siendo falsas. Eso es blasfemar. Y oponerse es lo que estaba ahí, que dice ponerse en plan de batalla, en contra, frente a frente. ¿Saben lo que? Esto es lo que hicieron los judíos.
cuando Pablo empieza a decirle que Jesús es el Cristo, ellos dijeron, amén, no. Ellos se pusieron en plan de batalla para poder destruir el mensaje y al apóstol Pablo lo que él está diciendo. No tan solamente se pusieron en plan de batalla para destruirlo, sino que también quisieron, mintieron, blasfemando. Eso significa blasfemar, mentir, decir cosas falsas, decir cosas negativas, insultar. Insultaron al apóstol Pablo e insultaron el mensaje que el apóstol Pablo también trae. Y se pusieron en plan de batalla para poder destruir el mensaje al apóstol Pablo. Oponerse y blasfemar, eso es. Destruir ese mensaje diciendo cosas insultantes, injuriosas, negativas, mentiras, y también tratar de ponerse en plan de batalla, no aceptarle nada y destruir a ese personaje. Hay que destruirlo, hay que sacarlo de acá, que no hable más, echémoslo. Pero hay que eliminar a este personaje de acá. Eso es lo que hicieron los judíos con el apóstol Pablo ahí en Corintio, blasfemando y oponerse. Esas significan esas palabras en el griego. Reaccionaron de una forma fuerte. Primero el apóstol Pablo discute y persuade a judíos y a griegos. Después, segundo acto, les predica solamente a judíos que Jesús es el Cristo. Tercer acto, los judíos blasfeman y se ponen en plan de batalla en contra del apóstol Pablo, porque niegan que Jesús es el Cristo. Lo niegan. Esos son los tres actos que uno ve aquí. Ese es el contexto que está ahí. Y esa es la primera parte que tengo, donde dice, pero oponiéndose y blasfemando. ¿Cuántos familiares de nosotros se han puesto en plan de batalla y han difamado a aquellos que son cristianos y se han ido en contra? Seguro tú, el cristianito, y se van en contra de aquellos que son cristianos. Como les había dicho, los judíos siempre, en los viajes misioneros del apóstol Pablo, siempre se le han ido en contra. Siempre. Nunca lo aceptaron. Siempre trataron de... El tesalonicense, ¿sabe lo que hicieron los judíos? Fueron a buscar a los hombres más malos, dice el texto griego, a los más perversos, a los frecuentadores de plaza, a los más flecos, a los más malos, para ir a buscar al apóstol Pablo y lincharlo. Fueron a la casa de Jasón porque pensaron que ahí estaba el apóstol Pablo, y yo creo que ahí estaba la iglesia tesalonicense. No lo encontraron. ¿Saben lo que hicieron? A patadas dieron a él entrado ahí y sacaron a Jasón y a todos los que estaban ahí, y la multitud, a empujones dio a llevarlo a la plaza pública de Tesalónica, donde estaban los policarpas, que eran los jueces, y a Jasón, por ser de Tesalónica, le sacaron un parte nomás, y el apóstol Pablo tuvo que huir. Lo querían matarlo, lo querían lincharlo al apóstol Pablo, los judíos buscando a los hombres más malos, a los más perversos, para linchar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios, como les había dicho, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente el tropezadero. Eso es piedra de tropiezo, tropezadero, escandalón. Significa poner trampa. Poner una trampa significa eso. Y el Romanos 9:33. Ese texto, Romanos 9:33, ¿cómo es? 9:33, ahí habla acerca de esta piedra, que obviamente algunos van a tropezar. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. De que para algunos va a ser una piedra de tropiezo, va a ser como un engaño, sí, escandalón. Piedra de tropiezo, engaño, va a ser un engaño, sí, para algunos sí. Se van a sentir que lo están engañando, que Jesús no es el Cristo, eso es una piedra de tropiezo. Para algunos sí, pero para otros
no va a ser una piedra de tropiezo, va a ser una piedra para salvación. Y para todos aquellos judíos que creyeron el mensaje, esa piedra puesta en Sion, donde estaba la gloria de Dios, donde Dios se va a manifestar, esa piedra para algunos fue una trampa, una piedra de tropiezo, pero para otros fue salvación. Y aquí pongo Sion, piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ese que no es avergonzado ha encontrado la salvación en esa piedra. Luego dice el apóstol Pablo, después de esta acción que hacen los judíos, después de oponerse en plan de batalla, de guerra contra él, y después de blasfemar, decir mentiras, palabras injuriosas, insultos, luego el apóstol Pablo hace una acción aquí. ¿Cuál es la acción que hace el apóstol Pablo? Se sacude los vestidos o la túnica. El sacudirse ahí, ¿qué significa sacudirse? ¿Qué es eso de sacudirse? Voy a tomar aquí las palabras de Samuel Pérez Millo, que habla acerca de la cultura del judío cuando se sacudía. Dice, ¿qué significado tenía este acto? Samuel Pérez Millo dice lo siguiente: es sabido que los judíos que caminando por tierra de gentiles iban a entrar al territorio de Israel, sacudían el polvo de sus pies, pensando que la contaminación de los gentiles pudiera afectar las cosas sagradas. O sea, estos tipos se sacudían cuando entraban en tierras paganas. Si estaban en un pueblo pagano, lejos de Israel, y luego iban a entrar a su tierra prometida, se sacudían, porque decían de que estos paganos que no tienen a Dios, estos que son alejados de las bendiciones de Dios, estos que son inmundos, estos contaminan las cosas santas. Y los judíos se sacudían. El Señor Jesucristo enseñó esto. El sacudirse también. Él lo enseñó en Mateo capítulo 6, 11. Dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. El Señor Jesucristo enseñó a través de la cultura del judío: sacúdanse también ustedes. Sacúdanse. Yo me voy a sacudir por si aquí hay algún pagano. Es broma. Pero había que sacudirse para no ser contaminados por esto. Y el Señor Jesucristo le enseñó lo mismo a sus discípulos, para testimonio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Esa cultura judía de sacudirse, porque estos no son de Dios y no tienen las bendiciones de Dios, y tienen dioses paganos, y estos que están alejados de Dios, estos que son inmundos, estos contaminan las cosas sagradas. Por lo tanto me voy a sacudir. ¿Alguna vez se te han ensuciado tus zapatillas y te las has sacado y las has sacudido? Porque están sucias. El sacudirse significa eso: limpiarse de aquello que te está ensuciando. Y el Señor Jesucristo enseñó esto: que no te recibe ni escucha el mensaje, sacúdete, para testimonio de ellos. Esto es cultura judía. Un griego, un gentil no va a entender por qué te sacudes, pero los judíos sí, porque ellos lo hacían. Cuando el apóstol Pablo se está sacudiendo, ¿sabes lo que le está diciendo a esos judíos? A esos judíos que estaban poniéndose en plan de batalla, aquellos judíos que estaban blasfemando. ¿Saben que cuando el apóstol Pablo se sacude delante de ellos, ¿saben lo que le está dándole a entender el apóstol Pablo a esos judíos que están negando que Jesús es el Cristo? El apóstol Pablo les está diciéndole: para testimonio de ustedes judíos, para testimonio de ustedes, son paganos. La enseñanza es para el judío de que si tienes a una persona y le explicas que está pecando y esa persona no se arrepiente y sigue pecando, la enseñanza es tenerlo por publicano, un pagano, un pecador, alejado de las bendiciones del Dios de Israel.
Esa es la enseñanza del judío. No se arrepintió, tenlo por publicano. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo es eso, sacudir sus vestidos, sacudir sus sandalias, es tenerlos por publicanos, para testimonio de ellos. A través de su propia cultura les está hablando. Luego les dice ahí, sacudiendo los vestidos. Luego viene la parte 3 que dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Bien, esta parte, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Qué significará esto? Bueno, ahí está. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Exacto. Hay una parte que quiero leer que es de Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 y 19, también Ezequiel 33, del 1 al 6, que Ezequiel como que explica bien esta parte, me gusta a mí, ahí, Ezequiel le está hablándole, el contexto, Ezequiel es, Jeremías, el profeta Jeremías, habla acerca de la cautividad que van a sufrir, porque va a venir el imperio babilónico. Y Jeremías le habla al pueblo de Israel o a Judá antes que llegue la invasión y le dice que se arrepienta. Luego viene Daniel, son contemporáneos. Daniel y Jeremías vivieron la misma época. Luego viene ¿quién? Daniel. Daniel ya es llevado a Babilonia y Daniel desde allá empieza a ministrar al pueblo de Israel. Y luego viene Ezequiel. Ezequiel es exiliado, los que fueron exiliados por el Nabucodonosor. Y Ezequiel le va a hablarle a este pueblo que va a ser exiliado por los babilónicos. Y le dice en Ezequiel 3, 18 y 19, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel está diciéndole, o Dios le está diciéndole a Ezequiel, y Ezequiel al pueblo de Israel está diciéndole, miren, ustedes están en pecado y tienen que arrepentirse. Dios va a traer un pueblo y van a morir, así que arrepiéntanse. Y le dice, si yo les dijera hoy día que se arrepientan y ustedes no se arrepienten, ustedes van a morir en su pecado. Pero yo no voy a tener ninguna responsabilidad, porque les avisé, les dije que se arrepintieran. Pero si yo no les digo que se arrepientan y Dios me dijo que tenía que decirles, ustedes van a morir en su pecado. Y no tan solamente ustedes van a morir en su pecado, Dios me va a mí pedir cuenta por vuestras muertes. Vuestra sangre estará en mis manos y no en sus cabezas. Y voy a tener que yo ser el responsable de aquello. En Ezequiel 33, del 1 al 6, está el vigía, el atalaya. Ezequiel es un atalaya. El atalaya es aquel hombre que escoge el pueblo para ponerlo en una torre alta, donde ese hombre tiene que mirar si viene algún pueblo invasor. El atalaya es al primer hombre que matan. Cuando vienen otros pueblos, otros imperios, cuando viene Alejandro Magno, va a atacar ahí a otro, no sé, a otro pueblo, a otro imperio, al primero que tienen que matar son esos guardias, ese atalaya, para que no toque la trompeta, para que no dé el sonido de alarma que nos están atacando, y así pillarlos a todos durmiendo, si es que es de noche, o pillarlos a todos sorprendidos. Al primero que matan es al atalaya, y si quieres un atalaya. Y a este hombre Dios lo pone como atalaya para avisar al pueblo.
Este hombre les va a decir ahí, en Ezequiel 33, les va a decir que él está por atalaya, para dar aviso. Dice, y si hay alguien que muere porque yo no di el aviso, este hombre va a decir, va a ser responsabilidad mía. Pero si yo toco la trompeta y aquellos no se perciben para la guerra, ese hombre va a morir y la sangre va a estar sobre su cabeza. No es responsabilidad mía. Este profeta, que es Ezequiel, te habla acerca de la responsabilidad que hay de escuchar la palabra del Señor. Te habla de la responsabilidad que tiene el hombre, el profeta de Dios, por predicar el mensaje. Dios lo escogió para que fuera a dar un aviso que era de vida o de muerte. Y el que no escucha el mensaje se iba a morir. Y eso iba a ser responsabilidad de él. Y si este hombre no daba el mensaje, ese pueblo se iba a morir. Pero el responsable por no avisar iba a ser Ezequiel. Cuando el apóstol Pablo dice vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, lo que le está diciendo el apóstol Pablo, le está diciéndole a esos judíos: libre estoy yo de vuestra muerte. Libre estoy yo de la responsabilidad. El apóstol Pablo no se va a hacer responsable de ellos. Una de las cosas que uno a veces puede darse cuenta es qué responsabilidad tenemos nosotros hoy en día. El apóstol Pablo le dice a esos judíos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Decisión de ustedes. Yo limpio estoy, como dice después, limpio. Ya no es responsabilidad mía. Les he presentado a Jesús como el Cristo. Si no lo quieren recibir, bueno, morirán ustedes en su pecado, pero ya no es decisión mía. Si alguno de ustedes está en pecado y no se quiere arrepentir, ya no es responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad mía. Morirá en su pecado y Dios le pedirá cuenta a usted por no arrepentirse. Usted morirá en ese pecado. Reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, porque vas a morir en tu pecado si es que lo rechazas. Y el día que abres tus ojos estarás en el gran juicio del trono blanco, donde no hay oportunidad, es para condenación. Libre estamos de tu sangre. Tu sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Decisión tuya es. Lo has rechazado, morirás en tu propio pecado. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a estos judíos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Vas a morir en tu pecado. Y limpio estamos nosotros, porque te advertimos, te lo dijimos, te lo explicamos, te lo dimos a conocer, te dijimos que Jesús es el Cristo y lo rechazaste. Luego viene otra frase más, que es la yo limpio, y tiene que ver con lo que le estaba diciéndole anteriormente. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, le dice. Cásaros. Esa palabra cásaros significa libre de mezclas impuras, sin tacha, sin suciedad. Yo estoy limpio. ¿Limpio de qué? ¿Limpio de qué? Dice. ¿De qué? Limpio de haberles advertido, dice el apóstol Pablo. No he mezclado lo bueno con lo malo, porque limpio ahí significa sin mezclas impuras. No he ensuciado el Evangelio como algunos lo hacen para que la gente conozca a Cristo. Ensucian el Evangelio, lo manchan, lo tergiversan para que la gente supuestamente pueda adquirir salvación, diciéndole el plan de oferta: acércate a Cristo que te va a bendecir, te va a dar casa, auto, vas a tener de todo, Él va a restaurar tu matrimonio, Él te va a sanar la enfermedad, como que si fuese una oferta a la salvación. Eso es una mentira, eso es una falacia.
Te vas a acercar a Cristo y los problemas van a ser peores. Me tocó en una oportunidad hablar con un hermano, lo vi llorando el hermano, y entendí su situación. Y me ha tocado ver a varios llorando y hablarles de Cristo y decirle a la persona: ¿sabes qué? Puede que tu matrimonio jamás se restaure, puede que esa mujer jamás vuelva, o puede que sí vuelva, o puede que vuelva, pero no como tú querías. Pero tú tienes que amar al Señor, porque todo cristiano siempre pasa por tribulaciones, por dificultades, porque no es un evangelio de rosas y de flores y de alegría. Siempre el enemigo te va a estar persiguiendo, va a poner trampas, va a poner lazos, te va a costar. Siempre vas a pasar situaciones. Si no has pasado ninguna situación, nada, y ha sido todo felicidad, hay que entrar a preguntarse. Que el evangelio no es así, porque el Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y si a mí me han rechazado, a vosotros también os rechazarán. Así que no es un evangelio como te lo pueden pintártelo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de venga que Dios te va a dar todo. Eso es mentira, eso es una falacia. Te están engañándote, diciéndote eso. Venga que el Señor va a sanar tu enfermedad, el Señor te va a restaurar, el Señor va a hacer esto, el Señor esto otro y esto y esto. Es mentira, hermano. Acércate al Señor porque tienes que arrepentirte de tu pecado. No hay otra manera. Y cuando tú te acercas al Señor, ya eres bendecido, no en la tierra. Eso es mentira también. Otra mentira más que nos pone y nos engaña. Una vez una hermana, hace muchos años atrás, me dijo: Charlie, yo predico de Cristo, yo he sido salva, yo hago esto, esto, otro, yo no tengo casa, no tengo auto, pero yo veo que las demás personas sí. Digo, ¿por qué yo no soy bendecida si yo le trabajo al Señor? Y le dije: porque estás ignorando las Escrituras, por hermana. Te están predicando el Evangelio que es falso. Porque en Efesios capítulo 1, todo creyente ha sido bendecido. Dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. No hay ningún creyente que no haya sido bendecido en Cristo. Somos, dice el apóstol Pablo, coheredero en Cristo. ¿Sabe lo que es ser coheredero? Que todas las cosas que son de Cristo, si he sido coheredero, estoy con Cristo bendecido. Las cosas de Él van a ser mías. Y eso no es aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, está en Filipenses eso. Entonces te engañan, ensucian el mensaje. El apóstol Pablo dice: yo estoy limpio. Hay otros que ensucian el mensaje engañando a la gente para que éstas vengan, para que vengan por los panes, para que vengan por los peces. Mentira, hermano. El que se acerca a Cristo tiene que acercarse con un corazón contrito, humillado, sintiéndose y sabiendo que Él es un pecador y que la única manera de salvarse es a través del Mesías, del unigénito Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice: yo estoy limpio, casados, libre de mezclas, sin mancha. Le he predicado al Señor Jesucristo sin manchas, sin adulteración. Estoy limpio, les dije la verdad. No se las conté a media, se las dije bien, como tenía que ser. Luego va a finalizar el versículo 6 acá diciendo: desde ahora me iré a los gentiles. El apóstol Pablo no estaba, yo creo, aquí en la sinagoga. Yo creo que está predicando a los judíos, a todos aquellos, todos los días, como dice ahí. Dice: me voy a los gentiles, habiendo ya rechazado a aquellos judíos al Mesías, habiendo blasfemado del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, de que Él era el Cristo, habiéndose puesto en plan de batalla, en plan de guerra, le dice: chao, se acabó, sacudo mi vestido, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, sacudo mi vestido, limpio estoy yo de esto, me voy a los gentiles. Hay otros que sí necesitan la salvación, así que los deja, pero deja a esos judíos de esa sinagoga
a los que están en Corintio. Y el apóstol Pablo se va a los judíos. ¿Tuvo misericordia el apóstol Pablo? Sí. Porque es un poco, no sé si decir la palabra chistoso, pero cuando tú lees el versículo 7, dice: y saliendo de allí, fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, como raro, se va, dije, no les predico más a estos judíos, a estos que están blasfemando, a estos que están en plan de batalla, a estos que dicen mentira. Así que me voy a los gentiles. Y se va a la casa de uno que se llama Justo, que vive al lado de la sinagoga. Y ahí va a estar 1 año y medio. Entonces no se fue tan lejos tampoco. Estaba ahí mismo. Así que ese es el versículo 6. Bien, voy a cerrar con una aplicación, este versículo 6. Y la aplicación que hago de este versículo 6 es: ¿cuánto amas tú al Señor? ¿Cuánto le amas? ¿Eres tú como ellos, como aquellos judíos que blasfeman, que se oponen a las cosas del Señor? Habrá que sacudirse delante tuyo y decirte: chao, me voy a otros a predicarle, ya que no te quieres arrepentir. ¿O eres tú como el apóstol Pablo, aquel hombre que predica todos los días para que judíos y griegos puedan alcanzar la salvación? ¿Qué clase de persona te identifica a ti en este pasaje? Que el Señor te bendiga. Amén.